Mi nombre es Jacqueline Jaramillo, soy terapeuta de familia y soy la directora del Centro de Familia Guardianes del Alma. En el 2019, en junio del 2019, me diagnosticaron cáncer de seno. Un día estaba en la casa, iba para el trabajo, estaba coordinando un proyecto de estilos de vida saludables y me sentí una bolita en el seno, pero no era una bolita, era una bolota inmensa que yo no sé yo por qué nunca me la había visto, seguramente porque ese era el momento que tenía que verla. Me la toqué, me asusté muchísimo, inmediatamente pues como que actué, fui al médico, fui a la EPS, me mandaron pues las respectivas ecografías y de una vez allá en las ecografías me dijeron: ay, Jackie, esto es mal pronóstico, está demasiado grande el tumor, medía 8 centímetros. 8 centímetros medía la bolita. Tienes pues que hacer como todo lo pertinente porque pues parece que no se ve nada bien. Para resumirles, me hice pues ya la biopsia, que es como el paso a seguir luego de la ecografía. Como nos contaba la compañera María Camila, también me afiliaron a este programa de Tiempo para Ti, que son unas personas muy queridas de Sura, que era mi EPS, y todo el tiempo te estaban llamando. El día pues que me hicieron la biopsia resultó que tenía cáncer, ya estaba muy avanzado. El cáncer, es bueno que lo sepan, se divide en 4 categorías. La primera, que es como el RAI 1, es donde apenas está como iniciando el proceso del cáncer. El 2, ya hay un avance. El 3 está muy grande y en el cáncer de seno seguramente ya ha cogido ganglios. Los ganglios, ¿cuáles son? Toda esta parte de acá de las axilas. Ahí sería el nivel 3. O ya el 4, que ya es cuando hay metástasis, o sea que ya el cáncer tiene comprometido más zonas del cuerpo. Cuando me diagnosticaron el cáncer yo estaba en 3. La verdad no sé qué pasó, yo nunca me había visto esa masa, me la vine a ver ese día. Bueno, ahí empezó como ese proceso. Es un proceso complejo, da mucho miedo. A pesar de que yo era terapeuta, yo soy un ser humano común y corriente y sentí miedo, lloré, me deprimí, fue un tema complejo. Lo bueno es que tuve pues como mucho acompañamiento familiar, tuve mucho acompañamiento de mi esposo, de mis hijos, y eso pues le ayuda a uno como a seguir, a continuar. Me dijeron ya que también vas para mastectomía, y tuve como una rebeldía. Ahí les cuento que fui algo rebelde porque la mastectomía que significa que te van a quitar completamente el seno y los ganglios, porque yo tenía ya afectación en ganglios, o sea en esta zona. Y de alguna manera yo dije, bueno, yo quiero tener mi seno, y estaba la posibilidad de tenerlo con la prótesis. Y no sé, como que no era el momento, y cuando se llegó ya el día, porque a mí primero me hicieron la quimioterapia y la radioterapia antes de hacerme la mastectomía, hay ciertos tumores, por ejemplo, los tumores que son muy pequeños los pueden operar inmediatamente, pero cuando hay una persona que tiene un tumor grande como el mío, que era de 8 centímetros, tienen que hacer primero la quimioterapia y la radioterapia
para reducir el tumor a su mínima expresión, para poder operar, porque si no, pues el riesgo de que haya metástasis y todo es mucho más grande. Entonces, cuando una persona tiene cáncer y la operan inmediatamente, en la generalidad es que tiene un tumor muy pequeño, puede ser un RAI 1, o sea, apenas está empezando su proceso de cáncer. Fue algo muy bonito y es a lo que yo le quiero apuntar más hoy, a lo que vamos a trabajar, y es cómo yo, a pesar del dolor, empiezo a confiar en la vida, porque pues yo tenía esos conocimientos de que la vida sincroniza personas, cosas, desde el amor y desde la salud, y me llega alguien a mi vida de la nada, que también era terapeuta, y se me acerca, yo no lo conocía, y en un curso que estaba haciendo en ese momento, me dice, ¿me dejas ser tu terapeuta? Yo tuve que sacar mucho la humildad y aprender mucho de humildad, y le dije que sí, dejaba que fuera mi terapeuta, y empezamos a trabajar también toda la parte emocional, aparte de que trabajamos algo de medicina china, acupuntura y todo eso cuando me hacían las quimioterapias, para ir también mermando de alguna manera pues como toda esa sintomatología que es bastante tesa. Fue muy bonito todo el descubrir que se hizo del tumor, y en ese descubrir del tumor él me decía, ya que tú te puedes autocurar, tú tienes toda la capacidad para curarte de ese cáncer, y tienes que activar todos tus poderes autocurativos y sanarte tú misma de ese cáncer, porque tú lo creaste y tú lo puedes disolver, me decía él. Y así fue. Empezamos a trabajar terapéuticamente, a entenderlo, a comprender por qué había llegado a mi vida, a cambiar un poco el discurso, porque no sé si han visto las personas que tienen cáncer, todas ponen como, ay, yo soy una guerrera, estoy luchando, es una guerra, yo la voy a ganar. Y aprendimos él y yo en todas las terapias que no había que ganar ninguna guerra. El cáncer era un maestro, o es un maestro en la vida de todas las personas, y llega a movilizar, llega a mostrar un poco de cosas y un montón de cosas que necesariamente hay que sanar. Y así fue la historia. Con él empezar a entender qué era lo que yo tenía que sanar, y ese maestro tan bonito que era esa enfermedad que estaba movilizando en mí, que me estaba enseñando. Yo no me podía poner a pelear con él. No era una guerra como todo el mundo cree, que el cáncer hay que pelear, que la batalla, que eres una guerrera. No era una guerra. Él era un maestro, era un coaching, es un coaching en mi vida, o fue un coaching, y fue algo muy hermoso empezar a comprender su llegada, a comprender también cómo yo misma podía activar los poderes autosanadores que todos tenemos, porque todos tenemos poderes autosanadores. Todos nos podemos sanar cuando entendemos por qué llega la enfermedad, porque la enfermedad tiene sí un efecto biológico, como les decía ahorita al inicio, que algo hormonal, que es el cáncer más común que hay en el cáncer de seno, que es el hormonal, pero también tiene un componente emocional y es muy grande. Y hay que adentrarse a conocer ese componente emocional.
Digamos, desde las teorías, el cáncer es una pelea con la vida. Esta persona que le da cáncer aún no se ha conectado con la vida, es un asunto por resolver con mamá que no se ha resuelto. Entonces la invitación que tiene el cáncer es ir a resolver todos esos asuntos para uno poderse sanar y el tumor desaparecer. Según la medicina china, cuando llega la enfermedad, sea el cáncer o sea cualquier otra enfermedad, siempre llega en un estado cuando ya la persona está capacitada para sanarse. Llega como una resolución, como cuando un conflicto se está terminando y ya llega la enfermedad como para saltar y hacer el proceso diferente. Por acá hay una pregunta. Esperen, yo la miro. Y no sé cómo mirarla. No sé si me la pueden hacer. Sí, me la hacen por favor, que no soy capaz como de mirarla acá, no sé por qué no me da. Ya mismo, mira, dice, a propósito de lo que está diciendo la compañera, hay un libro que se llama La enfermedad como camino, camino. Lo dice Camila también. Cami, que ahorita también podemos tener el espacio y nos cuentas también la historia que nos contaste al principio, ya que a mí cierto, ya que... Claro, súper, sí. Es verdad, la enfermedad es un camino y nos va llevando a conectarnos con muchas cosas. En el momento que yo empiezo a trabajar con este terapeuta, que ahora es mi amigo, empezamos a trabajar, el tumor empieza a mermar. Tanto que yo llego a donde el oncólogo y él me dice, ¿usted qué hizo? El tumor no lo vemos, no lo encontramos. Y la quimioterapia, por más reducción que haga, no reduce todo esto. Porque la quimioterapia es ¿para qué? Para reducir tumores. Entonces se logra. Sin embargo, como el cáncer mío no tenía como un punto determinado, tienen que hacer la mastectomía. Y ahí es cuando llega que yo me quiero poner una prótesis. Y es otro aprendizaje que tengo, porque la prótesis no me pega. Cuando empiezo la radioterapia, me habían puesto un expansor que es como una especie de prótesis provisional. Mientras se puede poner la prótesis, el expansor se me empieza a salir, y un día por la noche yo soñaba que estaba como en un mar de agua y realmente era que se me había salido todo ese expansor. Cuando me levanto ya me lo jalo así y la prótesis no pegó. Entonces tengo que hacer ese duelo. Seguramente que tenía miedo de hacer, seguramente que no quería aceptar de perder mi seno, y también aprender desde la humildad a que tenía que perder esa parte de mi cuerpo que es muy desde lo femenino, es muy importante para toda la parte femenina. Aparte de que se había perdido el cabello, las pestañas, las cejas, la piel se pone muy fea con la quimioterapia. Y en ese proceso de intentar ponerme una prótesis me hacen 7 cirugías. Mientras logro ya aceptar con humildad que no podía tenerla. Entonces alguien me llama y me dice un día, porque a uno la vida le va mandando sincrónicamente personas como para que uno haga los insights correspondientes y uno diga, uy, sí, no, es cierto, acá tengo que parar. Me dice, uy, ya que, pero acepta que no puedes tener ese seno. ¿Cuándo lo vas a aceptar? Tienes que aceptar, no lo puedes tener. Ya la vida te ha mostrado de todas las formas que no puedes tener tu seno.
acepta esa realidad, acepta que tienes que perder esa parte de tu cuerpo. Y sí, ese día lo entendí y empecé a hacer esa aceptación y me quedé sin ese seno y no lo vi tan grave, ya empecé a entender, a aprender a vivir sin él. Tenía miedo en mi relación de pareja por ese tema, pero nunca hubo como dificultad, fue algo muy bonito y se pudo ir manejando esa situación. Entonces, quería iniciar como con esa historia personal que tuve que vivir, aprender con este cáncer el tema de la humildad, no verlo como una guerra, sino como un maestro, darle comprensión de por qué había llegado a mi vida, que tenía que sanar, que tenía que solucionar. Y una de esas cosas que tenía que solucionar, entre muchas, porque habían muchas que habían por sanar, era encontrarme con mi esencia. Yo siempre había tenido en mi corazón el deseo de ser terapeuta, siempre lo había sido, pero trabajaba en proyectos, coordinando proyectos, también ejecutando proyectos, y no me había entregado a mi esencia, que era ser terapeuta y montar el centro de familia. Ya antes de que me diera el cáncer ya lo había montado, pero digamos que hacía la terapia cuando me daba tiempo, cuando podía, si de pronto un fin de semana, pero no me había entregado a mi esencia 100%. Y con el cáncer entendí que tenía que ir tras mis sueños, tras mi esencia, y lo hice. Y bueno, Guardianes del Alma ha sido un éxito, ha sido algo hermoso, todo el trabajo que hemos hecho allí, y entregada totalmente a lo que me gusta, a lo que nací, y esto se lo debo realmente al cáncer, que ha sido mi gran maestro, mi coaching, esa situación que me ayudó a evolucionar, a crecer, seguramente a ser mejor terapeuta, porque tuve que sanar muchas cosas, y un terapeuta que no se ha sanado pues no puede sanar. Entonces también llegó a mi vida porque seguramente el alma necesitaba que yo desarrollara mi esencia de terapeuta, y para eso me quería formar, y la única forma de formarme era a través de ese aprendizaje de ser terapeuta. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? No sé si María Camila quiera como contarnos, para las personas que no escucharon, también la historia de que ella nos estaba contando ahora, como decía Carla, para que ella también nos ambientara un poco ese tema. No sé, María Camila, que... Sí, claro. Otra vez, buenas tardes, pues, para todas las personas que están en estos momentos. Mi nombre es María Camila, es primera vez pues que estoy como en estos espacios, porque me llegó la invitación por WhatsApp esta semana y me parece pues como importante e interesante también pues como la invitación. Lo que yo les estaba comentando a las compañeras pues antes de empezar era que esa enfermedad pues también tocó como a mi familia, porque la hermana de mi esposo fue diagnosticada en diciembre del año pasado. Lo que yo les estaba comentando a ella era que empezó así pues ella sintiendo unas bolitas en la mama afectada, y cuando fue por primera vez le dijeron que no, que eso era normal, que era muy habitual pues que pasaran las mujeres, que tuviéramos pues como nódulos o quistes, que según lo que mostraba pues como la ecografía mamaria, que la ubicación y el tamaño para el 2019 que era normal.
pues que eso era normal. Entonces yo que estuve con ella pues como en esa primera ecografía salimos súper contentas porque que todo estaba muy bien, que le iban a hacer seguimiento pues en un año, que era para mediados del año pasado, pero a mediados del año pasado estábamos pues en plena pandemia y todos seguimos la vida normal y tranquila, que porque eso era muy normal. Cuando ya después de mitad del año pasado ella sí sintió, pues porque ella se siguió haciendo el autoexamen y todo, sí sintió que esas bolitas habían crecido y ya le dolían. Entonces pues como un retraso por todo esto de la pandemia, ya le hicieron el control nuevamente, pero en diciembre. Y en diciembre, comparando la ecografía del 2019, le dijeron de que ahí sí había habido un cambio significativo. Que entonces ahí fue cuando la mandaron inmediatamente después de que le hicieron la ecografía de seguimiento para tiempo para ti. Y en tiempo para ti le hicieron pues como una serie de exámenes patológicos, le hicieron mamografía con contraste, la vio pues el mastólogo, le hicieron biopsia y sí, ahí fue cuando salió que era pues cáncer. Y entonces el 16 de diciembre del año pasado le dan la noticia pues a ella que era cáncer y eso a uno como que lo mueve demasiado porque en 2019 que eso era muy normal, pues que los bulticos, que los nódulos, que los quistes pues de las mamas de las mujeres, que era muy normal. Pero por fortuna el diagnóstico de ella después de todos los exámenes que le hicieron para diagnosticarla como tal estaba en fase 1, como estaba comentando la compañera. De ella el tumor no había salido pues de la mama izquierda. Y ahí fue donde le hicieron el procedimiento de una mastectomía. Eso fue así pues rápido, como decía la compañera, porque el tumor era pues casi el tamaño del seno, pero la mama ya sí. Muchas gracias, María Camila, por compartir esto. Miren, es muy importante buscar ayuda desde muchos frentes, no solo desde el frente de la salud, también desde el frente terapéutico, también si podemos, si tenemos acceso a medicina alternativa. Yo tuve acceso a medicina alternativa y les digo que no sentí las quimioterapias. Me hacían medicina china, me hacían morsa, me hacían acupuntura, hacía meditación, todo eso me ayudó muchísimo, Reiki también. Entonces es como una sumatoria de muchas cosas para uno poderse sanar, inclusive también de la parte espiritual. Yo pensaría que cuando uno se enferma de cáncer hay muchas áreas que están en desorden, la parte espiritual, y no entendiéndola como una religión, entendiéndola como una forma de ver la vida. A veces no vemos la vida de una buena manera, entonces no estamos bien en esa parte espiritual. Sanarnos también, como dice la medicina china, equilibrar todas esas energías del cuerpo que a veces por la parte emocional también se van desequilibrando por el día a día. La medicina china habla de ciertas humedades que necesita el cuerpo en ciertas zonas, entonces, o el cuerpo se humedece mucho, ya es otro extremo, entonces el cuerpo, claro, empieza a generar tumores. Entonces miren que es desde muchos frentes que yo tengo que intentar sanarme, para sanarme de este cáncer. Por ejemplo, en el caso del que nos cuenta María Camila, esta persona pudo darse cuenta rápido. Entonces, digamos que su alma estaba buscando la sanación rápidamente. Posiblemente yo, que ya me di cuenta muy para allá, no tanto, ¿sí? Pero sin embargo hubo una parte sobreviviente mía que intentó sanarse y lo logró. Tuve una prima que empezó a salirle agüita, como agua sangre por un pezón. No le dijo a nadie, no quería que nadie supiera y lastimosamente terminó todo muy mal porque le dio una metástasis, y cuando ya
ella se dio cuenta de su metástasis, ya era demasiado tarde y obviamente falleció por no buscar ayuda a tiempo, por miedo a todos estos temas de hacerse los exámenes, de hacerse todas esas cosas pues, que hay que hacerse cuando uno tiene cáncer, y seguramente enfrentar un poco de cosas emocionales, que es lo que más asusta, porque cuando tú tienes cáncer te empiezas a hacer un poco de preguntas por la vida. Por eso, si esa persona va y busca la esencia de ella, cuál es su lugar en el mundo, cuál es digamos, como debo vivir, entonces seguramente si encuentra esa respuesta se puede sanar. Otra cosa que yo le digo mucho a mis consultantes y a mí me sirvió mucho es silenciarse. El silencio sana, y no solamente para las enfermedades del cáncer de seno, sino para todas. A veces estamos llenos de ruidos internos, la cabeza anda a 1000 por hora, no puedo dormir con un poco de pensamientos, ya que eso es muy difícil, acallar los pensamientos, sí, pero uno puede ir entrenándose, buscando lugares donde haya silencio, donde no esté el celular, donde no esté la televisión, donde no esté la música, y yo pueda estar como en silencio conmigo misma y encontrarme, porque a veces nos cuesta mucho encontrarnos. Entonces esa es una buena alternativa que ustedes pueden usar para sanarse, que es ese silencio. Lo otro es no descuidar ninguna área. También una de las áreas, como les decía ahora, que es la parte espiritual, que es el encuentro conmigo mismo, para qué yo vine al mundo, cuál es mi función en la vida, cuál es mi lugar, esta vida que me está enseñando, todas esas preguntas espirituales, intentar resolverlas. Si alguno tiene alguna religión, la puede resolver ahí o con alguien espiritual. Cada uno busca su manera de ir resolviendo eso, porque a veces esas preguntas son las que nos enferman. Bert Hellinger es un autor, el autor de las constelaciones familiares. Él es un psiquiatra alemán y él desarrolló dentro de sus premisas unos órdenes que son el orden del amor, la pertenencia, la jerarquía y el asentimiento. Y él dice que si no se cumplen estas, que ya se las voy a explicar, aparece la enfermedad como un movimiento. Él lo llama el movimiento del alma, como un aviso. Esa es la enfermedad, un aviso. Hey, ¿se va a poner las pilas o qué? ¿Va a poner las pilas a conectarse bien con la vida o no se va a poner las pilas? Entonces voy a decir una cosa muy osada. Puede que alguien que no se conecte con la vida, el cáncer lo coja, se le vuelva una metástasis y ya obviamente se muera, porque esta persona no se pudo conectar, pero el alma mandó un aviso, sí, que es la enfermedad, como un sacudón. Hey, te voy a pegar un sacudoncito para que tomes la vida como la tienes que tomar. Pero hay personas que lo escuchan o no lo escuchan. Entonces Bert Hellinger habla de los órdenes del amor. ¿Cuáles son? Primero, en todas las familias debe haber un orden específico. Si este orden en el amor se altera, las familias empiezan a sufrir. Ejemplo, un papá ausente, un papá que se va, que no quiero ya estar en esta familia, los voy a dejar, y abandona. Y queda un hijo, por ejemplo, el mayor.
y le dice a la mamá, no mamá, no te preocupes, yo voy a asumir el rol de mi papá, me voy a encargar de esta familia, los voy a cuidar, voy a trabajar y voy a sostener toda la casa. Y ese hijo mayor empieza en esa dinámica de ir a trabajar, sostener la familia, volverse como el papá de todos, inclusive un esposito simbólico de la mamá. Eso es un desorden del amor, porque ese hijo no tiene por qué asumir un papel que no le corresponde. Inclusive si el papá se fue, digamos que ese hijo no puede asumir el rol de su papá, tiene que asumir un rol de hijo que como tal. Y ahí es cuando nos empezamos a enfermar, cuando empezamos a tener roles que no nos corresponden. A eso Bert Hellinger lo llamó desorden en el amor. También habló de la pertenencia. ¿Qué quiere decir eso, Jackie? Que todos tenemos derecho a pertenecer en la vida. Yo no puedo excluir a nadie de mi familia, así sea el consumidor de sustancias psicoactivas y nadie lo quiere invitar a las fiestas porque hace el show. Esa personita hace parte de tu familia, no la puedes excluir. O si mi papá tuvo un amante y todo el mundo pues nadie la quiere, la detestan o algo así, ya esa amante también hace parte de la familia, tampoco se puede excluir. No hay que invitarla pues a las fiestas, pero hay que tener en cuenta que hace parte y mirarla con amor como esa parte de esa personita que también hay que incluir. O si yo tengo un aborto y no hablo de él, a nadie le explico o le cuento que tuve ese aborto, ahí hay un excluido, porque digamos que yo puedo tener otros hijos, pero ese hijo también hace parte de mi vida. Entonces ahí estamos hablando de la pertenencia. A ese hijo no le estoy dando el permiso de pertenecer. Entonces ahí es cuando empiezo a alterar todo este orden del amor, la pertenencia, y podemos estar llegando a los órdenes, a los movimientos del alma, que ahí es cuando aparece la enfermedad. Lo otro que habla Bert Hellinger es, otro orden es entre dar y recibir. Este orden digamos que se ve muy claro en las relaciones de pareja. No sé si han visto mujeres, por ejemplo, que son, mujeres o hombres, pues para no tener un vocablo sexista o algo así, mujeres o hombres que dan mucho en la relación de pareja y entonces me entrego con cuerpo, alma, corazón y vida a esta pareja, le doy todo, le presto plata, le compro ropa, le empaco las cocas, lo llamo todo el día, le digo todo el día que lo amo, pero yo no recibo lo mismo. Eso se llama un desequilibrio en esa relación de pareja entre el dar y recibir. Y allí es cuando también empieza a gestarse la enfermedad. Y por último, Bert Hellinger habla del agradecer, de la rendición, es decir, de rendirme ante lo que es la vida, porque hay personas que no aceptan la vida. Yo no acepto esos papás que tuve tan pobres, o no acepto los papás que tuve que eran personas de finca, pues del campo, o no acepto esos papás que tuve que eran consumidores de sustancias, o no acepto la vida que a mí me ha tocado vivir porque me ha tocado vivir muy duro, o no acepto la mamá que me tocó porque mi mamá me regaló, me pegaba muy duro. Bert Hellinger dice, si usted todo el tiempo está en contra de lo que a usted le ha tocado vivir y usted no lo ve como un aprendizaje, usted no se rinde ante la vida y obviamente llega la enfermedad. ¿Se acuerdan que yo les hablaba mucho del tema de la soberbia cuando a mí me tocó el cáncer? Acuérdense que yo les decía, mi mayor aprendizaje fue la humildad, porque tuve que ser humilde con todo eso, un conocimiento que yo tenía, pero seguramente había muchas cosas que no se había introyectado en mi vida. Entonces tocaba
ser muy humilde ante eso y sobre todo ser muy humilde con la vida, rendirme ante la vida. ¿Qué es rendirse? Aceptar lo que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar los padres que me tocaron, esos fueron los papás que me tocaron. Yo no puedo cambiar, por ejemplo en mi caso, no haber sido un hijo deseado, haber sido un hijo que intentaron abortar muchas veces. Eso yo no lo puedo cambiar. Esa es la rendición que yo tengo que hacer ante la vida y aceptar que ese era mi destino, pero que gracias a eso, a ese caminar o a eso que me ha tocado vivir, yo soy la mujer que soy, o cada uno de ustedes son las personas que son gracias a ese proceso que les ha tocado vivir. Hoy por la mañana escuchaba una entrevista de Jodorowsky. Jodorowsky es un terapeuta muy teso y hace unos videos súper chéveres, entonces lo entrevistaban y él decía, bueno, mi papá no fue un buen tipo, no lo fue, pero yo me rendí ante eso y acepté que él era así y que no había mucho que hacer para eso, yo no lo podía cambiar, me rendí y entendí que si él no hubiera sido así, yo no sería el Jodorowsky que está sentado acá, ¿sí? Entonces que todo eso que fue él, el papá de Jodorowsky, hizo que Alejandro fuera el hombre que es, o el terapeuta que es, tan teso y que le ayuda a tantas personas. Entonces, recuerden, voy a hacer como el recuento de lo que Bergelinger explicó. Si se altera esas cosas, entonces aparece la enfermedad. Entonces uno es el orden, cuando ocupo un rol en mi familia que no me corresponde. La segunda es la pertenencia. Todos en la familia tienen derecho a pertenecer, inclusive esos que entre comillas yo digo que son malos o que no me gustan, me caen mal, por ejemplo, o que no hemos querido incluir. Tercero, el orden entre dar y recibir. En todas las relaciones hay un dar y un recibir, en las laborales, en las de amistad, en las de pareja, todas esas relaciones hay un dar y recibir. Ahorita les explico un poco el dar y recibir con padres, que es diferente. Y de ahí el tema de la rendición, o sea, agradecer lo que yo no puedo cambiar. Eso es lo que me ha tocado a mí vivir y no hay más. Yo no puedo ir en contra de eso o diciendo por qué me tocó a mí, qué pereza. No, tengo que aceptar lo que me ha tocado vivir. Bueno, ya para el tema del equilibrio para los padres entre dar y recibir, los padres dan la vida, inclusive esos padres que se van, que abandonan, dan la vida, y la vida es el regalo más grande que tú puedas recibir. Ese regalo no se puede pagar. Y hay hijos que se quedan pagando ese regalo, pagando el regalo de la vida. No, es que mi mamá le ha tocado sufrir mucho en la vida, entonces yo tengo que trabajar muy duro para sacar adelante a mi mamá. Digamos que eso culturalmente se ve muy bonito, pero eso trae enfermedad porque estás en desorden, estás intentando pagar algo que no vas a poder compensar nunca, algo que nunca vas a poder reparar, porque la vida es impagable. La única forma de honrar eso tan hermoso que hicieron los padres por nosotros, que es darnos la vida, es mirar hacia la vida misma, hacia lo que les hablaba ahora, que es la esencia, conectarnos con la esencia de cada uno de nosotros, conectarnos con esas fuerzas internas que cada uno tenemos, de sanación, de amor, cuál es el lugar en mi mundo, ir tras esas fuerzas. Entonces, si esos órdenes se alteran, como les decía, aparece el movimiento del alma, que es precisamente la enfermedad. La enfermedad no se debe mirar cuando llega,
como el enemigo, tengo que ir, ay no, voy a ir a la guerra, como aparece en todas las redes sociales, las personas con cáncer, no, estoy luchando contra eso, no, es que usted no está en una guerra. Primero que todo, para usted sanarse del cáncer, usted no puede ver el cáncer como una persona que yo tengo que vencer, o una situación que yo tengo que vencer, o un asunto que no, usted tiene que verlo como un maestro, como un aprendizaje, si usted realmente se quiere sanar del cáncer. Esa es como la reflexión que yo les hago. Bueno, ya entrándonos en un tema un poco más de salud, recordémonos hacer siempre el autoexamen. Miren lo que me pasó a mí, tenía un tumor de 8 centímetros que yo no me había dado cuenta, no sé en qué momento pasó, seguramente por un descuido, por no hacerme el autoexamen cada mes como lo recomiendan, que es estar vigilando todas esas cosas que en el seno pasan, como por ejemplo enrojecimiento del pezón, dolor en los senos, salida de algún líquido por los pezones, cambio en los tamaños de los senos, enrojecimiento, protuberancias que yo no tenía. Entonces es muy importante que estemos vigilando todos estos cambios que tenemos en nuestros senos, porque recordemos que las mujeres somos muy hormonales y no sabemos en qué momento esas hormonas no estén funcionando bien y empiecen a generar un tumor. Digamos que la medicina china también habla de que los tumores se gestan 10 años antes de que aparezca. Eso nos habla la medicina china. O sea, un tumor empieza a crecer, según la medicina china, 10 años antes. Entonces, todos esos 10 años tiene el tumor ahí como creciendo, como que esas células empezando a hacer, digamos, estos tumores. Por eso es muy importante que estemos en observación de nuestro cuerpo, cuidándonos. A cualquiera nos puede pasar. Los casos de las personas más jóvenes que les da cáncer de seno son mucho más riesgo, porque son cánceres más agresivos, ya los estudios lo han demostrado. En las personas mayores pues también habrá quien le dé un cáncer supremamente agresivo, pero en las personas que son más jóvenes, de 23, 24, 25, son supremamente agresivos. Otra situación que quería como contarles es el acompañamiento familiar. A mí me sirvió mucho, fue muy terapéutico para mí, mi familia ahí, apoyándome, todos acompañándome a las quimioterapias, a cuánto examen me mandaban, siempre tenía compañía, el almuercito, el abrazo, qué quieres, qué necesitas, los amigos, digamos, siempre ahí escribiendo, estoy aquí para ti, necesitas que te acompañe. Pero en mi proceso, cuando estuve haciéndome todas estas quimioterapias, también encontré muchas personas muy solas, muy solitarias. Sobre todo en el cáncer de seno, digamos que es el que ahora nos trae a la charla, como la mujer pierde su cabello, pierde sus pestañas, pierde sus uñas, pierde, en mi caso, los senos, o en el caso que nos contó María Camila, el seno. Muchas veces los esposos se van o las parejas se van. Creo que hay un caso también de una artista que no me acuerdo cómo se llama, que a ella también le dio cáncer y su esposo la dejó. No crean que eso pasa a las artistas. Yo lo vi en presencia, lo vi directamente cuando yo iba, me hacía las quimioterapias, muchas mujeres abandonadas por sus parejas, precisamente porque claro, este cáncer de seno es un cambio drástico
y le da durísimo a la feminidad, o sea, a las uñas, al cabello, a las cejas precisamente. Es como un cáncer que duele desde lo femenino, que ataca emocionalmente todo esas áreas femeninas. Entonces es muy importante que ustedes con sus familiares, allegados, amigos, amigas, no necesariamente cáncer de seno, cualquier enfermedad, siempre haya un acompañamiento. Estas mujeres se deprimían demasiado, su cáncer empezaba a avanzar a pasos agigantados por esos abandonos de estas parejas. Algunas lograban como reconstruirse, otras no, otras en el camino se iban, morían. Entonces es una bonita reflexión de que, bueno, no sé, por ejemplo, cuando uno tiene el ritual de casarse, siempre dice como en la salud y en la enfermedad, ¿cierto? Uno ahí en ese cáncer realmente se da cuenta si esto sí es cierto, si va a haber ese acompañamiento en la salud y en la enfermedad. Yo cuando hablaba a María Camila ahora pensaba como, bueno, uy no, María Camila tan hermosa, como acompañó su cuñada en todo este proceso, y seguramente entra esta charla también para entender un poco más de ese proceso y cómo acompañar a otras personas, porque ya lo vivieron como desde el dolor en carne propia en sus familias. Entonces mira que también es un acto de amor lo que ella hace, y es un acto de humildad ante la enfermedad. Y alguna vez yo fui a terapia y el terapeuta me decía ya que ojo, humildad para que te puedas sanar. Y humildad es que lo que dice Bergelinger, rendición, rindámonos ante lo que nos está tocando vivir, aceptémoslo, miremos el aprendizaje. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? Lo que quieran decir. Sí, yo coincido también, pues como lo que has estado compartiendo, porque ahí fue fundamental, pues como esa cadena de apoyo que tuvimos todos como familia, porque aunque ella pues contó con la fortuna de, como yo les comentaba, que ya no tuvo que tener esa opción de medicina en cuanto a quimioterapia, radioterapia, sino que ella pues tuvo esa opción de que fuera solo mastectomía, pero también tuve en un momento también la ayuda que vos decías de medicina alternativa. Incluso ella tuvo pues unas sesiones de Reiki, y pues la persona que le hizo esas sesiones de Reiki es una amiga mía. Sí. Y la amiga mía le decía, a pesar que tienes la cirugía tan cercana, porque usted con esto se cura. Porque ella nada más tuvo como 2 sesiones antes de la mastectomía. Ella le dijo, donde hubiera sido con más anticipación hubiéramos hecho un trabajo bien bueno, pero ella ya tenía pues como la cirugía muy encima, pero bueno, como te digo, por fortuna pues como toda esta red de apoyo entre la familia, ella también hizo su duelo pues como por su parte de su cuerpo pues que perdía. Entonces eso coincide mucho con lo que estás diciendo, porque eso se ha evidenciado en que ella ha estado súper bien. O sea, una parte del tratamiento era listo, había que quitar el tumor, pero ella fue consciente de que el otro porcentaje era responsabilidad de ella. Entonces ella hizo su duelo pues para perder su mamá, agradeció a la vida por otra oportunidad, pues como por mostrarles alerta de que se profundizara internamente qué era lo que estaba fallando ella, o que se mirara más internamente. Y ella, como te digo, ella ha estado súper bien, porque hasta incluso ella está con el expansor en estos momentos. Ella tuvo cirugía de expansor el 22 de septiembre y ella está súper bien, o sea, el cuerpo se la ha aceptado, pero por lo mismo, porque como ella
cuando ella perdió su seno, a ella la veíamos súper bien, pues era como si a ella no le hubiera sucedido nada. Lloraba más yo, lloraba mi esposo, nosotros, pues mi esposo hasta incluso dice todavía que le da mucho pesar, pues que ella haya tenido que pasar por eso, que él no es capaz ni siquiera, porque ella, o sea, con nosotros en la familia, ella mostraba su mastectomía. Y es que, mire cómo estoy cicatrizando de bien, y es que si es muy, uno si se siente muy raro, es porque como ahí ya no hay, pues ya no está el seno, entonces hay sensaciones que uno nunca había experimentado. Pero ella la mostraba súper bien, ella consiguió su ropa interior, pues de mastectomía, y uno a ella la veía y la gente lo creía que ella había pasado, pues es que estaba como pasando por ese proceso. Incluso ella era para que lo hubieran operado pues del expansor como en julio, y sucedió apenas en septiembre, pero ella estaba súper tranquila, o sea, ya era normal. Ella decía, yo lo que me veo rara es que uno sí se ve muy raro en el espejo, como, o sea, después de uno estar tantos años de su vida con todas las partes de su cuerpo, pero ya verse sin una. Pero ella dice, pero yo sabiendo que estoy aliviada, yo me siento muy bien, y además porque ella tiene una hija, y eso a ella también, pues cuando la diagnosticaron, le dio filtro por eso, porque ella decía que yo tengo una hija y yo no sé qué me puede deparar esa enfermedad. Pero sí, y siempre, y como te digo, pues ella siempre dice que ha sido pues como muy curioso, bueno, más que curioso, que a ella le pareció muy bonito, porque, o sea, yo en ese diagnóstico fui la que lloré como si a mí me hubieran diagnosticado. Cuando ella llegó a la mastectomía, yo le decía que yo no podía creer que yo la estaba viendo así, y en cambio ella siempre con una sonrisa. Ella siempre con una sonrisa me decía, Cami, pero mira, yo estoy bien. Allá en tiempo para ti también decían que si yo era la hija, que si yo era la hermana, que nunca habían visto pues como una cuñada así. Yo decía, es que esto me parece increíble, porque como le pudo haber pasado a ella, me puede pasar a mí, o le puede pasar a mi mamá, a mi hermana, a mi prima, a la vecina, pues, o sea, como nunca me había tocado una enfermedad así como en ese momento, como tan determinante. También el asunto que yo pensaba era en mi esposo, porque cuando o sea, cuando nosotros llegamos de allá, yo ni siquiera sabía cómo contarles a ellos, porque uno era como, pues es que uno no espera una noticia de estas. Yo también la estoy acompañando en su proceso de recuperación, pues como de ese posoperatorio del expansor, y nos dan mucha alegría por eso, porque hasta el mismo cirujano le dijo, no, usted está muy bien, pues lleva 10 días de la cirugía, usted ya puede empezar a hacer las cosas súper bien, yo estoy viendo que el cuerpo le está aceptando la prótesis, la cicatrización va muy bien, la próxima semana tiene incluso una segunda inyección pues de solución salina para seguir expandiendo. Entonces uno la ve a ella y coincide mucho con lo que vos decís, es aceptarlo desde la aceptar humildad, lo que se está pasando, pero revisarse y mirar qué fue lo que me hizo llegar hasta este punto, para qué es lo que yo debo cambiar, o con qué sentido estoy viendo la vida. Y hasta incluso a ella le hicieron un examen de panel molecular para saber el origen de la enfermedad, y yo a ella se lo dije antes de que le saliera ese resultado. Yo le decía, Joa, te vas a acordar de mí que el origen no es hereditario. Y ella me decía, ay, ¿cómo así, Cami? Yo sí. Yo dije, yo no soy experta, no soy doctora, no soy especialista, pero yo siempre he creído mucho en la somatización. 100%. Entonces yo le decía a ella, Joa, hay que revisarnos demasiado, porque muchas de las enfermedades aparecen por eso. Y claro, para ella poder empezar a hacer el proceso de reconstrucción era determinante el resultado del examen de panel molecular, y le salió que no fue, o sea, no tiene mutación para cáncer, no tiene mutación genética. Entonces ella me dice, Camila, a mí me dijo eso el mastólogo, yo no me acordé de usted, porque yo le decía, yo vas a ver que eso fue somatización de muchas situaciones, momentos tristes lo que has pasado, y yo la hablaba con ella y repasamos estas situaciones. Ella me decía, no, Camila, es que sí, tiene mucho sentido, porque ella recuerda en esos momentos que ella pasó de crisis, de tristezas, de depresiones, donde era que ella más había acumulado como ese sentimiento de dolor, de tristeza, y era en el pecho. Claro, y el pecho es como angustias, dolores sin resolver.